Tienes que entender que nuestra relación había dejado de ser un vínculo familiar hace años. Era un acuerdo de negocios, y yo era el inversor silencioso que nunca veía ganancias. El historial de su abandono era largo, y cada entrada estaba escrita con tinta roja. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de mi papel. Tenía 16 años. Había pasado 2 veranos cortando césped y cuidando niños para ahorrar para un Honda Civic usado. Estaba orgulloso de ese coche. Representaba la libertad, representaba una forma de escapar de la casa donde me sentía invisible. Pero 3 semanas después de comprarlo, Sofía, que tenía 18 años y acababa de perder su licencia por exceso de velocidad, tomó mis llaves sin preguntar. No salió de la urbanización. Estrelló mi Honda contra un poste de luz porque estaba tratando de tomarse una selfie mientras conducía. Cuando llegué a casa y vi las luces intermitentes de la grúa, esperaba que mis padres estuvieran furiosos con ella. En cambio, mi madre estaba consolando a Sofía, quien sollozaba porque el airbag le había magullado la clavícula justo antes de una sesión de fotos. Mi padre me apartó. No me preguntó si estaba bien. No prometió reemplazar mi coche. Me dijo que reportar esto a la compañía de seguros dispararía sus primas. Dijo que, dado que era mi coche, técnicamente era mi responsabilidad. Terminé pagando las reparaciones del poste de luz y las tarifas de remolque con el dinero que tenía ahorrado para la universidad. Lo presentaron como una lección de responsabilidad para mí. Mientras tanto, Sofía obtuvo un coche nuevo en alquiler un mes después, porque necesitaba un vehículo confiable para su imagen. Ese era el patrón. Yo pagaba el precio. Sofía obtenía el premio. Volvió a suceder en mi graduación universitaria. Caminé por el escenario buscando a Carlos y Elena entre la multitud. Les había enviado la fecha con meses de antelación. Había reservado las entradas, pero los asientos estaban vacíos. Más tarde, recibí un mensaje de texto de mi padre. Sofía tenía una crisis. Una crisis significaba que se había roto una uña y estaba teniendo un ataque de pánico antes de un concurso de belleza local. Habían dado la vuelta en la carretera para ir a consolarla. Cené solo esa noche con mi toga y birrete, dándome cuenta de que para ellos mis logros eran inconvenientes, mientras que los pequeños inconvenientes de Sofía eran emergencias nacionales. Así que, cuando regresaron de Bora Bora 2 semanas después de haberse saltado mi boda, no me sorprendió que no llamaran para disculparse. Me enteré por los chismorreos. Las redes sociales son un pueblo pequeño que el viaje no había salido según lo planeado. El gran patrocinio de marca del que Sofía había presumido se había caído. La compañía se retiró en el último minuto porque sus números de interacción estaban bajando. Eso significaba que Carlos y Elena estaban atrapados con los vuelos en primera clase, el bungalow sobre el agua, los alquileres de barcos privados. Lo habían puesto todo a crédito, contando con que el cheque del patrocinio saldara el balance. Ahora estaban de vuelta en Sevilla, bronceados, en bancarrota y desesperados. Necesitaban liquidez y en la estructura corporativa de nuestra familia disfuncional, cuando el activo estrella está fallando, se liquidan los activos de respaldo. Ese era yo. No era un hijo para ellos. Era un bono de ahorro, y estaban listos para cobrarlo. El teléfono sonó un martes por la tarde. Era Carlos. Lo puse en altavoz para que Pablo pudiera escuchar. Esperaba un sermón sobre haberlos bloqueado en las redes sociales. Esperaba que se hicieran las víctimas. Pero la voz de mi padre era clara, profesional, el tono que usaba cuando intentaba cerrar un trato que sabía que era inestable. David, tenemos que hablar de equidad, dijo. No mencionó la boda, no mencionó las sillas vacías, fue directo a los números. Me dijo que él y Elena habían estado haciendo una auditoría financiera de la última década. Dijo que criar a 2 hijos era caro y que,
Al revisar sus registros, sentían que había un desequilibrio significativo en cómo se habían asignado sus recursos. Casi me reí. Pensé que finalmente estaba admitiendo que habían gastado todo en Sofía. Pero luego cambió de tema. Dijo: hemos calculado los costos de tu crianza que fueron más allá del deber de cuidado estándar. Los aparatos dentales, las reparaciones del coche, los gastos de vida durante tu año sabático. Suma un total de 48.500 euros. Dado que Sofía está pasando por una transición profesional y tú estás establecido en tu carrera, esperamos que reembolses esa cantidad al fideicomiso familiar. La habitación quedó en silencio. El aire acondicionado zumbaba, sonando como un motor a reacción en la quietud. 48.500 euros. Era un número específico. No era una cifra redonda sacada de la nada. Sonaba calculado. Sentí que el calor me subía por la garganta. La necesidad de gritar, de enumerar cada vez que había pagado lo mío, cada vez que los había sacado de apuros. Pero Pablo me tendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la mía. Su agarre era firme. Sacudió la cabeza, indicándome que guardara silencio. Pablo es un auditor forense. Se ocupa de fraudes, malversaciones y mentirosos para ganarse la vida. No se enoja. Siente curiosidad. Respiré hondo y pregunté: ¿quieres que te pague por haberme criado? Considéralo un reembolso retroactivo por la crianza, dijo Carlos, suave como la seda. Estamos dispuestos a establecer un plan de pagos si no puedes gestionar la suma global. Pero necesitamos la primera cuota para el viernes. Colgué sin decir sí o no. Me quedé allí, mirando el teléfono, sintiéndome sucio. Pablo rompió el silencio. No parecía sorprendido. Parecía que estaba resolviendo un rompecabezas. Esto es la trampa del costo hundido, David, dijo, con voz tranquila y objetiva. Lo miré confuso. Explicó: en economía, un costo hundido es dinero que ya has gastado y no puedes recuperar. Los inversores inteligentes cortan sus pérdidas, pero los inversores desesperados siguen invirtiendo dinero en el activo fallido, esperando que se recupere. Tus padres han invertido todo, su dinero, su ego, su reputación en Sofía. Ella es su acción fallida. Está hundiéndose y los está arrastrando con ella, señaló el teléfono. Saben que eres estable. Eres el bono de alto rendimiento que ignoraron. Ahora que están desangrando dinero, están tratando de liquidarte para mantenerla a flote. No creen que te deban una disculpa porque en su mente eres una propiedad. Eres solo un activo que se venderá para cubrir su mala apuesta. Se levantó y caminó hacia su oficina en casa, crujiéndose los nudillos. Pero 48.500 es un número muy específico, dijo, volviéndose hacia mí con una mirada que nunca antes había visto. Una mirada de depredador. La gente como tu padre suele redondear a 50.000. El hecho de que sea tan preciso significa que corresponde a una deuda real. No están pidiendo un reembolso, David. Te están pidiendo que pagues una factura específica, y voy a averiguar exactamente cuál es. Mi primer instinto fue quemar el puente con un lanzallamas de mensajes de texto enojados. Quería gritarle a mi padre y enumerar cada vez que había pagado mis propios libros de texto, mi propia ropa, mi propia vida. Quería recordarle que tenía una beca académica completa durante los años en que él afirmaba estar manteniéndome. Pero Pablo me detuvo. Puso una mano en mi hombro. Su toque me ancló. No te enojes, dijo, con voz serena. Consigue los datos. La ira es solo ruido para gente como ellos. La evidencia es una ventaja. La ventaja taces. La evidencia es una ventaja. Enviamos un correo electrónico simple de vuelta. Sin emoción, sin defensa, solo una línea. Por favor, envíe una lista detallada de los gastos que suman 48.500 euros para que podamos revisar el reclamo. Lo enviaron en el plazo de 1 hora. Esa fue la primera señal de alarma. Estaba demasiado preparado.
Era una hoja de cálculo adjunta a un correo electrónico con el asunto obligaciones familiares. Pablo se sentó en su escritorio, con los dos monitores brillando en la penumbra. Se estiró el cuello y se puso a trabajar. Yo me senté en la silla detrás de él, observándolo diseccionar mi vida. No lo miró como un marido. Lo miró como un auditor. Cotejó fechas. Sacó viejos extractos bancarios que guardaba en la nube. Esto es un desastre, murmuró, señalando la pantalla. Mira aquí. Enumeraron 4.000 euros para gastos de manutención en septiembre de 2015. Entrecerré los ojos ante la fecha. Era estudiante de segundo año. Vivía en las residencias como asesor de residentes. Mi habitación y comida eran gratis. No les costé un centavo ese semestre. Pablo siguió desplazándose. Y aquí, trabajo dental 2016. Ya estabas en tu propio plan de seguro a través del trabajo universitario para entonces. Giró su silla para mirarme. David, estos no son reembolsos. Las fechas no coinciden con tu vida, pero sí con otra cosa. Abrió una ventana en la otra pantalla. Era el antiguo feed de Instagram de Sofía. Había retrocedido años. Septiembre de 2015, dijo, señalando una foto de Sofía posando con un bolso de diseñador en París. Trabajo dental 2016. Eso coincide con la semana en que Sofía publicó que se había puesto carillas antes de su primer concurso de belleza. La comprensión me golpeó como un chorro de agua helada. No me estaban pidiendo que les pagara por haberme criado. Me estaban pidiendo que pagara retroactivamente el estilo de vida de Sofía. Habían guardado los recibos de su vida de lujo y ahora estaban tratando de facturármelos a mi cuenta. Pero entonces Pablo se detuvo. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Su rostro se endureció. Espera, dijo. El total, 48.500. Es demasiado exacto para ser solo una suma aleatoria de los gastos de Sofía. ¿Por qué ese número? Abrió una nueva pestaña. Voy a sacar tu historial de crédito completo, David. No el informe de consumidor que ves en la aplicación bancaria, la inmersión profunda, la que muestra todo lo adjunto a tu número de seguridad social desde el nacimiento. La habitación estuvo en silencio durante 3 minutos. El único sonido era el clic de su ratón. Luego se detuvo. Soltó un largo y lento aliento. No solo te facturaron, David, susurró. Te robaron. Giró la pantalla hacia mí. Allí, en blanco y negro, aparecían 3 tarjetas de crédito que nunca había visto. Una abierta cuando tenía 17 años. 2 más cuando tenía 18. Todas ellas al límite. Todas ellas actualmente en mora y acumulando intereses masivos. El saldo pendiente total, 48.500 euros. Carlos y Elena no solo habían pedido un préstamo, habían cometido un robo de identidad. Habían usado mi número de seguridad social de menor para financiar la carrera temprana de Sofía. Habían agotado las tarjetas e ignorado hasta que las agencias de cobro comenzaron a llamar. Ahora que estaban en bancarrota por el viaje a Bora Bora, ya no podían hacer los pagos mínimos. Necesitaban que les pagara el reembolso para poder saldar el fraude que cometieron en mi nombre antes de que yo me enterara. Me quedé mirando la pantalla. La traición ya no era emocional, era criminal. Los invitamos a cenar la noche siguiente. Les dije que teníamos el cheque listo. Pablo me estuvo entrenando durante 1 hora antes de que llegaran. Me presentó una táctica psicológica llamada el método de la roca gris. Me explicó que los narcisistas se alimentan de la reacción. Si gritaba, les daba combustible. Si lloraba, les daba satisfacción. Para ganar, tenía que convertirme en una roca gris, aburrida, inquebrantable y completamente impenetrable. Tenía que quitar el gancho emocional para que no tuvieran nada a lo que aferrarse. Cuando sonó el timbre, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi cara era una máscara de piedra. Abrí la puerta.
Carlos y Elena estaban allí. Con aspecto engreído, Sofía estaba con ellos, mirando su teléfono, con aspecto aburrido, como si extorsionar a su hermano fuera solo otro recado del martes. Nos alegramos de que hayas entrado en razón, David, dijo Carlos, pasando junto a mí sin esperar una invitación. La familia apoya a la familia. Es lo honorable. Se sentaron en nuestra mesa del comedor. Elena miró alrededor de nuestra casa, sus ojos evaluando los muebles, calculando su valor. Me senté frente a ellos. Pablo se puso de pie detrás de mí. Un centinela silencioso. No les ofrecí café. No les pregunté cómo estaban. Simplemente crucé las manos sobre la mesa. ¿Trajiste el cheque?, preguntó Sofía, finalmente levantando la vista. Tengo un proveedor esperando un depósito. La miré. No sentí la vieja punzada de celos. No sentí la necesidad de complacer. No sentí nada. No hay cheque, dije. Mi voz era plana, monótona. La cara de Carlos se descompuso al instante. Dijiste que tenías el dinero. No juegues con nosotros, David. Tenemos vías legales que podemos seguir si te niegas a pagar tus deudas. Ese fue el momento en que amenazó con acciones legales. Cayó directo en la trampa. Combardi.entra. Exta. Metí la mano debajo de la mesa y saqué un sobre grueso de papel manila. Lo deslicé por la superficie de caoba. Se detuvo justo delante de las manos de mi padre. Nosotros también tenemos vías legales, dije. Carlos frunció el ceño, confundido. Abrió el sobre. Vi sus ojos escanear el documento superior. No era un cheque, era una declaración jurada de fraude, preparada por un notario esa misma mañana. Detrás, había un borrador de informe policial por robo de identidad nombrando a Carlos, Elena y Sofía como co-conspiradores. Y detrás de eso, el informe de crédito completo que Pablo había sacado con las fechas fraudulentas resaltadas en amarillo neón. El color se le fue de la cara a Carlos. Sucedió al instante, como si alguien hubiera desenchufado algo. Me miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Esto es un malentendido, tartamudeó. Nosotros gestionábamos tus finanzas cuando eras menor de edad. Esto era para tu beneficio. No parpadeé. Permanecí en el estado de roca gris. No discutí. No expliqué. Solo expuse los hechos. Abriste líneas de crédito a nombre de un menor. Las agotaste en artículos de lujo para Sofía. Eso es un delito federal. Conlleva una pena de prisión de hasta 15 años. Elena le arrebató los papeles. Sus manos empezaron a temblar mientras leía. Me miró, lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. Su mecanismo de defensa habitual. David, por favor, gimió. Nos estábamos ahogando. Solo necesitábamos un puente. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus propios padres? Somos familia. La vi llorar. Era una actuación que había visto 1000 veces, pero el público se había ido del edificio. Me levanté. Pablo dio un paso adelante, cruzando los brazos. Tienen 24 horas, dije. Liquidarán los activos que les queden, el barco, la membresía del club, no me importa. Saldarán cada céntimo de esas tarjetas. Si el saldo no es cero para mañana a las 5 p.m., presentaré el informe. Carlos se puso de pie, tratando de recuperar su estatura, su autoridad. No meterías a tu hermana en la cárcel. No destruirías esta familia por dinero. Lo miré fijamente a los ojos. Ustedes destruyeron la familia cuando eligieron robarle a un hijo para adorar a la otra. Y en cuanto al dinero, hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara hasta que fuera doloroso. No se comuniquen conmigo por asuntos triviales. Señalé la puerta. Salgan. No discutieron. Vieron la expresión en el rostro de Pablo. Vieron el teléfono en su mano, listo para marcar. Salieron corriendo de la casa como cucarachas cuando se encienden las luces.
Cuando la puerta se cerró con un clic, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de victoria. Cumplieron el plazo, apenas. A las 4:45 p.m. del día siguiente, el teléfono de Pablo sonó. Actualizó el informe de crédito. Los saldos de las 3 tarjetas fraudulentas habían bajado a cero, pagado en su totalidad. No sentí una oleada de alegría, solo sentí el peso de una carga que finalmente se soltaba. Era una transacción concluida, un contrato terminado. La repercusión en Sevilla, sin embargo, fue mucho más complicada que una simple transferencia bancaria. No se puede liquidar una vida en 24 horas sin que la gente se dé cuenta. Para conseguir casi 50.000 euros en efectivo de la noche a la mañana, Carlos y Elena tuvieron que desprenderse de todo lo que les daba su identidad social. El barco de 12 metros que usaban para impresionar a los clientes se vendió a un concesionario de segunda mano por dinero muy por debajo del valor de mercado. La membresía del club de campo que habían tenido durante 30 años fue rescindida y cobrada. En una ciudad como la nuestra, el estatus es la única moneda que importa. Y acababan de declarar la bancarrota moral. Pero el golpe final no vino de los vecinos. Vino del monstruo que habían creado. 3 días después del enfrentamiento, Sofía publicó un video. Lo vi desde mi cuenta secundaria. Sofía publicó un video en cuanto ya no lloraba por su fallido viaje de marca. Estaba sentada en su coche, con la luz anular encendida, con aspecto sombrío. El título era Rompiendo mi silencio, sobreviviendo a padres tóxicos. Los arrojó a los lobos para salvar su propia marca, para explicar por qué ya no vivía la vida de lujo. Se pintó a sí misma como la víctima de su mala gestión financiera. Afirmó que había cortado lazos con ellos por su propia salud mental. No mencionó el fraude. No mencionó que ella fue quien gastó el dinero. Simplemente se dio cuenta de que el banco de mamá y papá estaba cerrado, así que quemó el banco para obtener likes de simpatía. Fue justicia poética. Habían sacrificado su relación conmigo para adorarla, y al final, ella los canibalizó para obtener contenido. Cerré la laptop y nunca más volví a mirar su página. Un año después, el aire en mi jardín es diferente. Ya no se siente ligero, se siente lleno. Me paré en el porche trasero esta mañana, sosteniendo una taza de café, viendo a Pablo arrodillarse en la tierra. Estaba delimitando una nueva sección del jardín. Este año no solo plantamos rosas, estamos despejando un espacio para un columpio. Miré los planos sobre la mesa. No era un diseño paisajístico, era un plano para un cuarto de niños. Durante mucho tiempo, tuve miedo de formar una familia. Estaba aterrorizado de que la podredumbre en mi ADN fuera inevitable, de que heredaría su frialdad, su visión transaccional del amor. Pero mirando a Pablo, mirando la vida que construimos ladrillo a ladrillo, me di cuenta de algo fundamental. La biología es un accidente. La biología es solo un conjunto compartido de cromosomas. Pero la familia es arquitectura. Tú eliges la ubicación, tú pones los cimientos, tú seleccionas los materiales, tú decides quién tiene una llave de la puerta principal, y lo que es más importante, tú decides quién se queda fuera de la verja. Ya no soy un niño de cristal. Soy sólido, soy visto, y la familia que estoy construyendo ahora no tendrá que auditar su valor para saber que son amados. Lo sabrán porque yo apareceré, estaré en primera fila, y nunca, nunca los miraré a través de ellos para ver a otra persona. Si alguna vez te has sentido como el invisible en tu familia, o si has tenido que tomar la difícil decisión de cortar lazos para salvar tu propia cordura, quiero que sepas que no estás solo. Está bien elegirse a uno mismo. Está bien cerrar la cuenta. Deja un comentario abajo y cuéntame tu historia. Recordémonos mutuamente que somos los arquitectos de nuestra propia paz.